Buenas noches, bienvenidos. Ayer tuvimos una introducción acerca de algo muy importante sobre lo que es la necesidad de una reforma en la iglesia. Y esta noche vamos a entrar un poquito más profundo, ¿sí? Así que voy a pedirle que hagamos lo mismo que hicimos anoche, que pongamos en vibración el celular, en silencio, así no seamos perturbados y no seamos distraídos por nada. Vamos a hablar acerca de lo que es la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia tiene algo muy especial y algo muy importante para la iglesia de Cristo. No olvidarse, no desconocer de qué se trata o qué es esto de lo que hoy podemos mencionar como la doctrina de la gracia. Debido al gran desconocimiento bíblico e histórico de la iglesia moderna, prácticamente la doctrina de la gracia ha quedado oculta o eclipsada o tapada o tal vez, me atrevo a decir, olvidada por causa de mucha ignorancia que hay acerca de las Escrituras. La iglesia de Cristo o la iglesia cristiana, si bien es cierto, fue fundada en Jerusalén, y el apóstol Pablo dice que siendo Cristo la piedra principal, se edificó sobre la doctrina o los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Por eso es que tengo mucha convicción de que si un edificio para ser edificado necesita primeramente echar los cimientos jamás se ponen en la terraza, los cimientos se lo ponen donde no se lo ve, pero es lo que sostiene todo el edificio. Cristo es el cimiento, pero ese cimiento está manifestado en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Así que lo que voy a enseñar en esta noche no es nuevo, es original, no es un invento, es el diseño original de Dios. ¿Por qué parece que es nuevo? Porque no lo conocíamos. O tal vez lo conocíamos, pero no sabíamos que esto era la doctrina de la gracia del Señor. Entonces, quiero que me acompañen primeramente. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, ¿sí? Me gusta que sea la Escritura la que nos dé a nosotros testimonio y no las palabras mías. Entonces, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 41, dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los que se añadieron, los que creyeron, los que fueron bautizados. Inmediatamente, apenas se convirtieron, apenas dieron testimonio de la fe, apenas se bautizaron, inmediatamente se les dio de participar de lo que un cristiano no debe ignorar, la doctrina. La iglesia moderna hace todo tipo de prosélitos y todo tipo de alternativas para ganar gente, pero carece de lo más importante, del fundamento más grande, la doctrina. La palabra doctrina significa conjunto de enseñanzas o instrucciones. Jesús nunca dejó a sus apóstoles sin darle instrucciones. Es más, la doctrina de los apóstoles no es algo que ellos la inventaron, sino que es, como el apóstol Pablo dijo, lo que recibí del Señor es lo que yo les enseño a ustedes. Quien impartió la doctrina, la sana doctrina, la enseñanza, las instrucciones de cómo vivir es Jesucristo. Por ende, vemos nosotros que los que se convirtieron, los que apenas habían creído y fueron bautizados, dice, perseveraban. Perseverar es insistir permanentemente, sin salirse de la doctrina de los apóstoles. Vamos a ir ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice el versículo 19. Hechos de los Apóstoles 2:19 dice,
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con... ¿Qué dije? Hebreos, Efesios, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice allí el versículo 20, edificados. El propósito de una persona regenerada, transformada, convertida es que sea edificada. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que el fundamento de los apóstoles y de los profetas para que la iglesia sea edificada es Cristo. Por eso es que la iglesia debe ser cristocéntrica. Si hay una iglesia donde no es Cristo el Señor, sino el hombre es el Señor, no es cristiana. No puedo ser cristiano y no predicar de Cristo, no anunciar a Cristo, no glorificar a Cristo. Entonces, muchas de estas cosas han sido ocultas, opacadas, puestas al olvido, porque a causa de la ignorancia de las doctrinas, de las enseñanzas, de los conceptos bíblicos, la iglesia moderna ha tomado otro tipo y otro rumbo. La Escritura dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, se va edificando para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué está diciendo? Que todo el edificio, en quien, esa palabra en quien está haciendo referencia en el fundamento, en la doctrina, puede crecer. No podemos hacer otra cosa más que extraer principios. ¿Qué principios? Que una iglesia crece conforme al crecimiento que le da el Señor, basado en los fundamentos, en las doctrinas que Dios ha establecido. ¿Por qué la gente ha desechado la doctrina? Primeramente porque ignora la historia. Ayer dijimos un poquito panorámico así acerca de la historia, comenzando desde el Edén, como cada vez que uno recibía una verdad, una revelación de verdad, inmediatamente se levantaba una oposición y siempre había una disputa por la verdad. Y creo que es importante entender que nosotros los cristianos, conocidos como evangélicos en el mundo, tenemos un origen. La iglesia no es conocida bíblicamente como evangélicos, ¿sí? Eso es un nombre o una identificación que tuvimos a partir del año 1619 en adelante. ¿Por qué? Porque se nos conocía como protestantes. ¿Saben ustedes que se nos conocía como protestantes? ¿Saben por qué? Por la protesta ¿de quién? De Martín Lutero. Pero realmente lo que hizo Lutero es recibir por la gracia del Señor la revelación de que somos salvos por fe y no pagando indulgencias, no por obras. Entonces Lutero clavó 95 tesis allí en la puerta de la iglesia, la catedral de Wittenberg, y entonces se produce un rompimiento, un partimiento, una separación de la iglesia romana y los que ellos llamaban los protestantes. Eso sucedió el 31 de octubre de 1517. Pero en 1619, por primera vez, las iglesias reformadas, que vienen de la reforma de Lutero, comienzan a tener concilios distintos, especialmente desde Holanda, distintos hombres de Dios, sacerdotes, empezaron a ponerse de acuerdo para revalorizar el concepto de la gracia y poder sacar las nubes oscuras que ocultaban lo más importante. ¿Por qué estuvieron eclipsadas? Y lo más triste es que la mayoría de los cristianos en el mundo entero
están siguiendo una corriente que pareciera ser original. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de algo que parece ser pero que no es? Y alcanzamos a decir cuán peligroso puede ser comer o consumir algo que no sabemos qué es, pero probablemente sea fatal. Una filosofía o una interpretación bíblica errada de un teólogo llamado Jacobo Arminio trajo, después de su muerte, una expresión de un sistema teológico llamada y conocida como arminianos. Esta teología es bastante peligrosa, puesto que fue necesario de que se hiciese un concilio en Dort, una ciudad de Holanda, y sucedió lo siguiente. En ese sínodo de Dort, en 1619, se pusieron por unanimidad de acuerdo en rechazar las doctrinas arminianas y validar como la doctrina de la gracia al sistema de interpretación calvinista. ¿Han escuchado hablar de Arminio? ¿Han escuchado hablar de Calvino? Muchos recién están empezando a escuchar esto. ¿Por qué? Porque estuvo detrás de una nube oscura. Ese eslabón de la cadena estaba suelto y no estaba alineado en la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que tenemos que ver es que nuestro propósito en esta noche va a ser poder entender los 5 puntos de la gracia, conocido como la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. Esto es lo que está haciendo Reforma hoy. Reformar es volver al estado original, volver a formar algo que se deshizo. La iglesia de Cristo no es algo que no tiene historia. Al contrario, la iglesia de Cristo fue profetizada por el mismo Dios Todopoderoso en el Edén cuando dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Ya hay una victoria de una generación que representa los salvados, los perdonados, después de un momento de separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Entonces es claro hablar de estas doctrinas de la gracia, porque la gracia siempre estuvo aún desde el Edén. Porque Dios le dijo a Adán, el día que comas, de cierto morirás. Y sin embargo vemos nosotros de que Adán siguió viviendo hasta que murió físicamente. La gracia fue de que, por ejemplo, los ángeles que se rebelaron, Lucifer y la tercera parte de los ángeles, nunca jamás volvieron a tener oportunidad de arrepentimiento, sino que inmediatamente fueron condenados. Sin embargo, Dios determinó, porque Él es soberano, libre, determinó salvar a la humanidad. Pero la pregunta es, ¿toda la humanidad? ¿Cuál es el plan eterno de redención que la Escritura lo evidencia? Debemos ver, amados hermanos, que a través de los siglos el cristianismo ha estado dividido, incluso sin saberlo, por estas dos clases de teología, arminiana y calvinista. Si hoy tendría que decir yo con cuál de las dos me identifico totalmente, es con la teología calvinista. Pero no porque Juan Calvino haya sido él el que inventó, sino que él fue el que puso cinco doctrinas bíblicas en defensa de 5 verdades, mejor dicho, herejías, que Arminio decían que eran verdades. Y usted dirá, ¿cuáles son esas 5? Y es lo que quiero mostrar. Pero Dios ha levantado a través de la historia distintos reformistas, distintos hombres y mujeres que, si a ustedes les gusta hacer un viaje por la historia, van a encontrar cosas tremendas que han pasado. Pero no tan solo Juan Calvino fue la única lumbrera en aquel momento,
sino que también comenzó en el año 300 San Agustín, o conocido como Agustín de Hipona, que según Charles Spurgeon dice que fue, después del apóstol Pablo, el hombre más importante del cristianismo. Y que así como Agustín levantó la doctrina, gracia como la verdad, inmediatamente se manifestó el monje Pelagio, haciendo referencia a algo totalmente diferente. ¿Cuáles son los 5 puntos que vamos a tocar? No hoy, vamos a tocar los que lleguemos hoy y mañana vamos a concluir acerca de esto. Primero, vamos a ver lo que es la depravación total o la inhabilidad total del ser humano. Esto es importante resaltarlo, puesto que Jacobo Arminio o los arminianos, luego de su muerte, ellos hicieron este sistema teológico. Por ejemplo, la Escritura dice de que el hombre está muerto en sus delitos y pecado. La Escritura dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero también podemos ver nosotros que claramente el hombre puede tener vida biológica, pero está muerto en sus pecados. Es imposible que el hombre haga algo por causa de la corrupción del pecado. Los arminianos dicen ellos que el hombre no está muerto espiritualmente, sino que está enfermo, y que el hombre aún conserva la capacidad natural por el libre albedrío de escoger a Dios. De que si el hombre se arrepiente, guiado por el Espíritu Santo, el hombre puede buscar a Dios. Eso es algo que no es bíblico. Vamos a ver principalmente por qué el primer punto es la depravación total del hombre. Primero, vamos a ir a Romanos capítulo 3. Si quiere usted anote y yo voy a ir leyendo para ir más rápido, pero si usted quiere seguirme en la lectura puede hacerlo también. Romanos capítulo 3 es uno de los versículos desde el versículo 10 en adelante que evidencia la inhabilidad total del hombre. ¿Qué significa esto? El hombre posee el libre albedrío. Dios no hace violencia en contra de la libertad. Él no obliga a nadie a hacer cosas. El hombre tiene libertad, pero no tiene habilidad de hacer lo bueno, porque el pecado es contaminante en todos los sentidos. Contaminó y corrompió todo el ser del hombre. Entonces, dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Romanos capítulo 3, 10. No hay quien entienda, y dice allí, no hay quien busque a Dios. La naturaleza del hombre no busca a Dios, absolutamente para nada. Debido a la caída, hermanos, del pecado, la incapacidad de creer en el Evangelio y de ser salvo, el hombre yace muerto, ciego, sordo a las cosas de Dios. No puede buscar, ni entender, ni oír. Esto lo habrá comprobado usted. Si usted tiene amigos que son inconversos, usted le habla de Cristo y se duermen, se aburren, no entienden, no quieren saber nada. ¿Por qué sucede eso? Porque es exactamente lo mismo que ir al cementerio a hablar con un muerto. Porque la vida habla de expresión, la muerte habla de inhabilidad. Si usted encuentra a una persona que acaba de fallecer en un accidente y usted se arrima con una buena intención y le dice, te tengo que decir una gran noticia, acá cerca hay un hospital, te podés ir y allí te van a atender. Esa persona no se va a levantar, no te escucha, no puede hacer nada porque está muerta. Exactamente lo mismo es cuando alguien pretende predicar el Evangelio sin la eficacia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre está inhabilitado. Dice, no hay ni siquiera un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay ni siquiera uno. Y dice, no hay quien haga lo bueno. Para ver algunos versículos de la inhabilidad del hombre. Por ejemplo,
Esto lo dice Pablo haciendo referencia obviamente al antiguo pacto, porque Pablo recién estaba escribiendo una carta a los romanos, no existía el Nuevo Testamento todavía. Pero sí lo que podemos ver nosotros es que Génesis, en el capítulo 6, Dios mismo es el que revela la inhabilidad o la depravación total del hombre. Génesis capítulo 6 dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en toda la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era como de continuo solamente el mal. El hombre tiene libertad de escoger lo bueno y lo malo, pero como es esclavo del pecado, siempre va a hacer lo que el pecado le dice que haga. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Entonces, el hombre no busca a Dios, el hombre no puede oír a Dios, no puede entender a Dios, es más, ni siquiera puede creer en Dios, porque el creer es el fruto, el resultado de la fe, y el apóstol Pablo dice que la fe no es de vosotros, es un don, un regalo de parte de Dios. Y esto da claramente evidencia de que no todos han recibido ese regalo para creer, puesto que hay muchos que ya están en condenación. Si volvemos a Romanos, en el capítulo 5, vamos a ir al capítulo 8, perdón. Capítulo 8 de Romanos, la Escritura dice lo siguiente. Fíjense ustedes lo que el apóstol Pablo evidencia aquí. En Romanos capítulo 8 dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y añade, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? ¿Cuál es la conducta? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Lo que está haciendo referencia Pablo acá es identificar la naturaleza, ¿sí? Si ustedes tienen a un buitre, un ave carroñera y una paloma, ¿sí? Y acá tiene un poco de alpiste y acá tiene carroña. El buitre no va a ir a comer alpiste, el buitre va a ir a comer carroña. Y la paloma no va a ir a comer carroña, va a ir a comer alpiste. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de ellos. El buitre solamente puede comer alpiste si es palomizado, ¿sí? Si ha sido transformado en paloma, porque es una cuestión de naturaleza. Dios es espíritu, dijo Jesús a la mujer samaritana. Y los que andan en la carne, los que viven en la carne, no pueden tener ninguna relación con un Dios que es espíritu. Entonces aquí vemos nosotros que la Escritura muestra el primer punto. El calvinismo no es otra cosa más que mostrar algo que esa nube y esa neblina que habían eclipsado la verdad por causa de haber dejado de lado la palabra de Dios, han llegado a pensar lo que decían los arminianos, de que si usted puede, busque a Dios. ¿Vio que por lo general decimos esto? ¿Alguien quiere venir a ser salvo? Párese en el cementerio y pregunte, ¿alguien de ustedes quiere levantarse de la tumba para venir a la vida? El mismo resultado que usted tiene en el cementerio es el mismo resultado que va a pasar delante de gente que no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esto tiene que formular una primera pregunta. ¿Quién es el que salva? Si es Dios el que salva, todo queda en orden, favor y autoridad de Dios. Pero si es el hombre que se salva, Dios simplemente hizo posible la salvación esperando de que yo me salve. Y eso no es bíblico. Entonces, la ignorancia de las Escrituras ha hecho de que tengamos una conducta arminiana, de que nos paramos delante de un auditorio y decimos, todo aquel que quiera ser salvo, levante su mano, pase al frente y reciba a Cristo. Es el hombre inhabilitado. ¿Por qué? Porque no busca a Dios,
porque no entiende y porque está muerto. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que una persona se puede salvar? La respuesta es bíblica. La respuesta la da las Escrituras. ¿Qué es lo que vamos a ver entre hoy y mañana? Esos 5 puntos. Lo que podemos seguir insistiendo es mostrando de que el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Esto es lo que los arminianos, tomados desde Pelagio, los pelagianos, decían esto, que el hombre no nace con el pecado original de Adán y Eva, sino que el hombre se hace pecador apenas comete su primer pecado. ¿Eso es bíblico? Absolutamente no. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo más evidente lo dice David en el Salmo 51, aquel salmo terrible del arrepentimiento de él, cómo se arrepiente. Él reconoce por revelación algo extraordinario. Salmo 51, 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo dice que hemos nacido? Hemos nacido pecadores. Por eso es que aquí surge otra incógnita más, porque probablemente esta noche reventemos varias burbujas, ¿no? Pero uno dice por lo general, hay un niñito que muere y decimos, fue al cielo. ¿Por qué? Porque es inocente. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos hemos nacido pecadores y nadie entra al cielo por inocente, sino justificado. Pero como no es el tema hoy de la salvación de los infantes, que es glorioso entender lo que la Escritura también nos muestra esto, estamos hablando de la inhabilidad total del hombre. El pecado es corrupción y el pecado es apartamiento de Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Cuando vio a Isaías el cielo abierto y vio la gloria de Dios, ¿qué dijo que escuchó que decían los arcángeles y los serafines? Decían, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Ese trisagio de santidad está mostrando de que es imposible que haya una partícula de pecado delante de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y saben, hermanos, hay algo que impide que un pecador llegue a la santidad de Dios, porque la santidad de Dios no puede absolutamente cohabitar con nada inmundo. Y eso se llama la justicia. Es como si yo fuera corriendo a querer abrazar a la presidenta, ¿sí? Va a haber una élite de seguridad que me va a poner una mano en el pecho y me va a sacar para un costado. ¿Por qué? Porque no me es permitido. La Escritura dice que la santidad de Dios, la gloria misma de Dios, la precede la justicia. La justicia de Dios es lo que está primero. Por eso es que si yo soy pecador, no puedo estar ante la gloria de Dios, porque primeramente me mataría. Ustedes nunca prestaron atención que los querubines, los serafines que aparecen en el relato profético y la visión que ve, dice, con 2 alas volaban y con 2 cubrían sus ojos. A causa de la gloria de Dios. Porque nadie vio a Dios jamás. Y entonces, ¿cómo lo veremos? Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo, Jesús, es la imagen visible de un Dios invisible. A causa de la gloria, la justicia de Dios va adelante. Pero ¿qué debemos corregirnos nosotros? Por eso es que es importante volver a las Escrituras. Esto significa reforma, de que la inmundicia del pecado nos corrompe y es ofensa a un Dios santo. Para esto debemos conocer los atributos de Dios, y como los atributos son las perfecciones del carácter de Dios revelado en las Escrituras, Dios es santo, pero también Dios es justo.
Y como su naturaleza y su carácter es justo, no puede tolerar Dios una infracción a la ley de Dios, porque toda infracción de la ley se llama pecado y el pecado debe ser condenado. La justicia debe ser condenada. Si alguien sabe de que un juez ha librado sin dar pena a uno que es culpable de homicidio, uno va a decir que ese juez es injusto. Entonces, si un juez que es humano y que la justicia del hombre es como un trapo inmundo, nosotros podemos decir, la justicia es ejemplar cuando se condenó al culpable, y podemos decir, es injusto que un culpable, que un homicida, un abusador, un violador ande suelto a la calle. Si esa es nuestra manera de juzgar, entonces deberíamos tranquilamente decir de que Dios, siendo un juez justo, no puede perdonar al pecador, ¿sí o no? No puede. ¿Por qué? Porque si Él perdona al pecador sería como injusto. Para que Dios perdone al pecador tiene que suceder algo. Su justicia tiene que ser satisfecha. Y ahí viene el plan eterno de redención. Dios se proveyó de un cordero. Me sorprendía mucho ver estandarte de Jehová Jireh, ¿no? Lindo, ¿veo? Que dice Jehová Jireh. ¿Qué significa Jireh? Jehová proveedor. Y la gente ha sido enseñada mal. Dicen, ¿le falta un auto? Pida a Jehová Jireh. ¿Le falta una casa? Pida a Jehová Jireh porque es el proveedor. ¿Le falta trabajo? Pida a Jehová Jireh. ¿Le falta dinero? Pida a Jehová Jireh. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente lo siguiente. Abraham iba con su hijo a ser sacrificado y dice que su hijo le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham dijo lo siguiente a su hijo, Jehová se proveerá de un cordero para que tengas un auto. Jehová se proveerá de un cordero para que tengas una casa y que seas prosperado y tengas mucho dinero. Así le dijo Isaac. No, Jireh es proveedor de un cordero para el holocausto y añade en este monte. Lo único que es Jireh es para hablar de salvación. Cuando Dios proveyó un cordero para tu salvación, no tiene nada que ver el auto, la casa, la prosperidad, no tiene nada que ver, es invento. Es proveedor de salvación, proveedor de propiciación, proveedor de expiación, proveedor de justificación. Y uno dice, ¿qué son todas esas cosas? Cuando estuve en Colombia pregunté a un grupo de pastores si sabían lo que era propiciación, redención, expiación, y estaban, algunos sabían panorámicamente. Pero la propiciación es algo que aplaca la ira de Dios. La expiación paga, es justamente tratar con el sacrificio del pecado para que la paga de ese pecado sea satisfecha. La justificación trata con la culpa. Es un plan perfecto. Entonces empezamos a ver aquí que la depravación total del hombre, la inhabilidad total del hombre, el hombre como pecador no puede buscar a Dios. No puede llegar a Dios. Nacimos en pecado. Pecamos porque tenemos naturaleza pecadora. Y la única forma que vamos a dejar de comer carroña es cuando seamos palomizados. La única forma que vamos a dejar de pecar y amar el pecado y amar el sistema mundo es cuando somos transformados, regenerados, hechos nueva criatura. Eso lo dice. Eso es lo que nos enseña. Por eso es que el hombre no puede y no quiere buscar a Dios. ¿Sabe usted esto? El hombre no quiere buscar a Dios. Estábamos en Romanos. En Romanos dice el capítulo 8. Amén. El ocuparse, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte.
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice? Enemistad contra Dios. ¿Saben qué éramos nosotros? Enemigos de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Enemistad contra Dios. ¿Por qué? La carne no se sujeta, estoy en el versículo 7, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Lo ven? El ejemplo más claro que podemos encontrar acá es en Juan capítulo 6, y dice el versículo 44. El versículo 44 habla de la inhabilidad del hombre pecador. Juan 6:44, Jesús dijo esto: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No pueden, porque están inhabilitados. El que está esclavo, el que está en cadenas, por más que vea la puerta abierta, no puede. Hay una inhabilidad, no puede. Ahora, hablando del carácter justo y santo de Dios, debemos también romper otra burbuja. Y muchos de los predicadores nos gusta mucho emplear algo que para el oído del oyente es agradable. Y no siempre lo que es agradable produce bienestar, sino que la verdad, dice, nos hace libre. ¿Cuántas veces escuché predicadores decir a la gente, al auditorio: ¿saben? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Vio que muchas veces dijimos esto y escuchamos? Suena lindo, pero es antibíblico. La Biblia dice que Dios odia al pecador. ¿Cómo es eso? Dios ama al arrepentido. Pero dice la Escritura, fíjese, vamos conmigo al Salmo capítulo 7, y vamos a ver que la palabra aborrecer, que es odiar, y usted dice: no, Dios no puede odiar si Dios es amor. ¿Usted ama a los niños? ¿Cuánto aman a los niños? Entonces odian el aborto, ¿no es cierto? Cuando uno ama, odia. Si uno ama la vida, odia el homicidio. Bueno, Dios muestra en las Escrituras de que Él, así como ama, aborrece, odia. Dice: ¿cómo odia? Es soberano. Lo que pasa es que nuestro odio está impregnado de la maldad del pecado. Por eso es que nuestro odio es agresivo. Fíjense lo que dice el Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es, ¿cómo? Juez justo. Y Dios ama todos los días a los pecadores. ¿Así dice? No, dice: Dios está airado. ¿Sabe qué es lo que es airado? Lleno de ira, enojado. Todos los días contra el pecador. El impío es el pecador. Si le gusta subrayar la Biblia, subraya la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, ni siquiera los quiere mirar. ¿Qué dice allí? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dónde dice que Dios ama al pecador? En ningún lado. Destruirás a los que hablan mentira. Se puso duro ya el tema, ¿no? Pero esto está en la Biblia, yo no lo estoy inventando, está en la Escritura. Y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios ama al arrepentido. Pero también Dios ama porque el salvarnos a nosotros es una expresión de amor. Porque no hay contradicción en la Biblia, sino que dice que Dios ama al pecador. ¿Así dice? No, Dios aborrece al pecador, pero sin embargo Pablo en Romanos capítulo 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí podemos llegar a esta conclusión de que Dios ama a los que Él quiere amar y aborrece a los que Él quiere aborrecer.
Y uno dirá, che, pero eso no es justo. No le pidamos justicia a Dios porque si vamos por justicia no se salvaría nadie. ¿Sí o no? Entonces aquí vemos claramente que la Escritura muestra de que Dios tiene bien en claro su sentimiento hacia los pecadores. Le dejo para que usted lo lea tranquilo el Salmo 37 completo y va a encontrar claramente de que Dios ha determinado destruir al pecador. Dios lo ha mostrado. Mirarás al malo y no existirá, observarás su lugar y no estará más allí. El versículo 10 del capítulo 37. Es claro. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros es que la depravación total o la perversión del pecado radical en el hombre es algo que no tiene que haber discusión. Todos pecaron, no hay justo ni aun uno. Entonces ahora nos preguntamos, si todos los hombres, desde Adán hasta el último que van a ser, antes que vean Cristo, somos pecadores, ¿cómo es que llegamos a ser salvos? Si yo no puedo buscar a Dios, si yo no entiendo, si yo soy enemigo de Dios, si aborrezco a Dios, ¿cómo es que llego a ser salvo? Aquí es el segundo punto de lo que es la doctrina de la gracia. Según Juan Calvino, resalta esto tomando de las Escrituras, porque antes que Calvino fue Agustín y antes de Agustín fue Pablo y antes que Pablo fue Jesucristo el que puso lo que es la doctrina de la gracia, es la elección incondicional. La elección incondicional. Número 1 es la depravación total y número 2 es la elección incondicional. ¿Qué dicen los arminianos? Los arminianos dicen, utilizando, ustedes habrán escuchado la palabra presciencia, ¿sí? La palabra presciencia. Uno dice, ¿qué es esa palabra? Bueno, vamos a ir a conocerla, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí muchos, cuando lo leen, si lo han leído, muchos lo han leído mal, porque leen presencia, y no es presencia, es presciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, mire lo que dice aquí la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ayer alguien que estaba presente me dijo, qué pena que lo que usted está enseñando haya tan poquitas personas. Y yo le dije, no se ponga mal, porque Jesús cuando se transfiguró tenía 3 nada más. Yo tengo más, ¿no es cierto? Así que no hay ningún problema. Lo que Dios quiere revelar, revela a quien quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Soberanía de Dios. Entonces, siéntanse bendecidos por el Señor. Yo no busco cantidad de gente. Yo sé que debo dar a quien el Señor quiere dar. Lo que he recibido, se los doy a ustedes también. Así que tenga paz, ¿eh? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así, elegidos según la presciencia de Dios. Muchos leen presencia, ¿ven? Se equivocan y leen rápido. Pero es elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Acá vemos que la salvación es trinitaria. El Padre elige, Cristo muere por ellos para redimirlos y santificarlos, y el Espíritu Santo hace la aplicación de la regeneración y el llamamiento eficaz de nosotros. Es una salvación trinitaria. Entonces, si la Escritura muestra esto, tenemos que romper una burbuja gigante. Muchos hasta el día de hoy creen que la salvación se pierde. Y amados hermanos, si la salvación depende de nosotros, hace rato que la hemos perdido. ¿Sí? Pero como la salvación es de Jehová, Dios, y la Escritura tiene suficientes evidencias de que Dios no nos salvó hoy, nos salvó al escogernos antes de la fundación del mundo, garantiza lo que es nuestra salvación. Por eso es que vamos a hablar ahora del segundo punto, la elección incondicional. Según los arminianos dicen, tomando la palabra presciencia, que Dios nos escogió porque Él vio que nosotros le íbamos a recibir. Que Él vio que nosotros íbamos a creer, por eso nos escogió. Eso no es así. Si vamos a buscar evidencia,
Deuteronomio capítulo 7 dice que Dios escogió a Israel, y no por ser mejor que otros, sino que era lo más significante. Lo eligió por pura gracia, porque Dios quiso, no porque había nada especial en Israel. Y si vamos a querer intentar aplicar ese concepto de que Dios escogió porque Él previó que Israel iba a creer, los que conocen historia del Antiguo Testamento se dan cuenta que el pueblo de Israel es el que menos creyó. Permanentemente se rebelaba contra Dios. Es más, vino el Mesías y no le recibieron. Entonces, la presciencia no es algo de que Dios nos escogió porque vio que yo iba a recibirle, sino que es una elección incondicional. Un filósofo español llamado Miguel de Unamuno dijo lo siguiente: no existe el hombre genérico, sino el hombre como individuo concreto de carne y hueso. O sea, ni humanidad ni humanismo es considerado como existente. Usted habrá escuchado que es fácil decir yo amo a toda la humanidad, pero es fácil amar a una humanidad porque eso no requiere amar a nadie en particular, ¿sí o no? Pero es difícil amar a la esposa, amar al esposo, amar a los hijos, amar al hermano de la iglesia, amar al vecino, amar al cuñado o amar a la suegra. Es difícil, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene que amar a alguien en concreto es difícil, pero decir yo amo a la humanidad es fácil decir. ¿Por qué? Porque no existe lo genérico. Entonces, Dios mostró un amor, pero no mostró un amor genérico, sino que la Escritura revela que Dios amó específicamente y concretamente. Para los que estamos casados, los que estamos enamorados, uno ama incondicionalmente, ¿no es cierto? Uno no ama por negocio. Si vos me amás, yo te voy a amar. Si vos me das un beso, yo te regalo una flor. Eso es negocio. Yo quiero amar incondicionalmente y quiero que me amen incondicionalmente. ¿Por qué? Porque yo amo sin esperar nada de la otra persona. Eso es amor, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes que Dios amó incondicionalmente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no teníamos nada para seducir a nuestro Dios. Pecadores, sucios, corrompidos. Yo no sé si movíamos o motivamos al amor de Dios así. Es más, vio cuando uno entra a la casa en verano, bueno, acá no hay, creo, ¿no? Por las cucarachas, por el frío, o sí hay cucarachitas. Hay una que otra cucaracha, puede haber. Pero allá en el norte, en el verano, las cucarachas en verano, cuando uno prende la luz en la mesada de la cocina, pero es un desfile, ¿no? Y cuando uno ve una cucaracha, le sale por una cuestión de instinto hacer ¡ah! ¡Qué bicho asqueroso!, decimos, ¿no? No hay nada que seduzca a un Dios santo viendo y contemplando a un hombre pecador. Pero ¿cómo es que Dios logró amar? Amó genéricamente, y usted dirá, sí, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Dios no se va a contradecir diciendo, no amen al mundo. Porque no hay una contradicción, sino qué es lo que la Escritura quiere decir cuando dice mundo, o todo hombre, o a todos. ¿Realmente es a todos? No. La evidencia de las Escrituras es cuando vemos el contexto que Dios está manifestando una elección incondicional, porque Él por su voluntad libre y soberana escogió como Él quiso a quien Él quiso sin haber visto nada, ningún mérito en nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense que éramos buitres y nos hizo paloma. Él nos transformó, Él nos hizo nueva criatura. Él nos hizo participantes de su naturaleza divina. Así que esto nos va a llevar a que debemos formularnos la siguiente pregunta: ¿quién eligió a quién? ¿Yo elegí a Dios o es Dios el que me eligió a mí? Porque muchos creen que yo elegí a Dios y Dios no aprueba eso bajo ningún aspecto, porque la Escritura dice lo siguiente. Juan capítulo 15, Jesús dijo lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 16.
Jesús dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto debe quedar claro. Y hablamos de elección porque la Biblia habla de elección, si no, no tocaríamos la palabra elección. Hablamos de predestinación porque la Escritura habla de predestinación. Y si dice la Escritura es porque Dios quiso darla a conocer. Y si la da a conocer es porque algún día íbamos a leer. Y si vamos a leer, algún día vamos a comprender de la gracia de Dios. Entonces yo puedo llegar a conocer la gracia de Dios cuando recién entienda lo asqueroso de mi pecado. Cuando yo conozco lo asqueroso y repugnante de mi pecado, entonces me doy cuenta qué clase de amor es con el que Dios me amó. Pero ese amor es una expresión soberana, incondicional. ¿Por qué? Porque nos amó al escogernos, libre y soberanamente. ¿Quién es el que escogió? Es Dios. Hemos leído recién en 1 Pedro que dice escogidos según la presencia de Dios Padre. En el capítulo 15 de Juan, versículo 19 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. ¿Lo ven? Del mundo. Por eso es que alguien se pregunta, ¿por qué yo voy a la iglesia, yo soy fiel, canto, diezmo, predico, hago todas las cosas, pero me tira el mundo? Amo las cosas del mundo, me siento contento con las cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué usted es del mundo? El ave carroñera, ¿dónde va a ir? A la carroña. No ha sido regenerado. Y uno dice, no, pero ¿cómo puede ser si es fiel, va a la iglesia, canta? Hermanos, si no existiese Mateo 7:21, donde Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Él dice, yo no los conozco. No hay ninguna garantía de que porque yo congregue o tenga la mejor Biblia o vaya a la mejor congregación o tenga años en la iglesia, no hay ninguna garantía de salvación. La única evidencia es que yo antes amaba el pecado, ahora lo aborrezco. Yo antes amaba el mundo, ahora detesto el mundo. Por eso es que no hay, como decía ayer, grises. O es negro o es blanco. Gris no hay. O es frío o es caliente. La Biblia siempre habla de dualidad. No hay una tercera opción. No hay cristianos carnales o carnales cristianos. O se es cristiano o se es carnal. O se es hijo de Dios o es hijo del diablo. Primera Juan, léalo tranquilo, que te dice todas las evidencias de un hijo de Dios y un hijo del diablo. Pero la Escritura es clara. Entonces, ¿por qué Dios escogió? Por una forma incondicional. Él nos escogió no porque vio algo en mí, sino que nos escogió para ser un pueblo santo. Amén. Gloria a Dios. Dice Juan 17:9. Juan 17:9. Dice así la Escritura. Jesús en su oración intercesora dijo lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Quién es el que escogió? El Padre. ¿A quién se los dio? Al Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Los santificó, los redimió. Murió por ellos. ¿Para qué? Para hacer de ellos un pueblo santo, una nación santa. ¿Ven? No ruego por el mundo. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Que Él es el sumo sacerdote de nosotros. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote expiaba un sacrificio por el pueblo y introducía el lugar santísimo a interceder por el pueblo que Él había expiado el cordero, el pecado. Entonces, como Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él mismo es el cordero del sacrificio y Él mismo es el que intercede por todo el mundo. No, por nosotros es el que intercede. Entonces, claramente muestra un Dios libre y soberano que escogió como Él quiso y no ahora, antes de la fundación del mundo. No habíamos ni nacido, ni habíamos pecado, ni cometido ningún pecado. Y Dios ya nos escogió para salvación. A los que me has dado,
a los que me has dado, porque tuyo eran. ¿De quién eran? Del Padre. Él los escogió. ¿Y qué hizo? Se los dio a Cristo. Vamos a Efesios capítulo 1. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Efesios capítulo 1 dice claramente lo siguiente. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo, nos bendijo. No nos bendecirá, nos bendijo. Tiempo verbal pasado, ya estamos bendecidos. Por eso cuando yo les saludo le digo, bendecido hermano. ¿Por qué? Porque ya estamos bendecidos. Y dice, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ven la palabra en Cristo, en Cristo. Estado de pertenencia, posesión. Y dice el versículo 4, según nos escogió, ¿de quién está hablando? Del Padre, ¿sí? Bendito sea el Padre, dice. Y ahí retoma el contexto. Según nos escogió el Padre en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué quiere decir para que fuéramos? Que antes no lo éramos. No éramos santos. Éramos aves carroñeras y nos estaba por palomizar, nos iba a transformar en nueva criatura. ¿Se da cuenta? Entonces, escuchaba un hermano, precioso maestro de la palabra Sugel, que decía que en su tierra, en el único parte del mundo, habían inventado una palabra clara que se llama medalaganario. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿No? Porque dice que había un hombre que tenía revistas, un kiosco de revistas y diarios y libros. Entonces dice que la gente le preguntaba, ¿este periódico que usted edita, que usted hace, es semanario, es anuario? Y él dice, no, es meladaganario, porque yo lo hago cuando se me da la gana. ¿Sí? Bueno, Dios no es medalaganario, no es que escoge porque se le da la gana. Hay un propósito porque Él nos escogió. Pero lo único que la Biblia guarda silencio, porque el propósito está en Él solamente Él lo sabe. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 13, que cuando seamos perfectos, cuando estemos en estado de gloria, conoceremos cómo fuimos conocidos. ¡Wow! ¡Qué versículo! Yo no sé cómo fui conocido, porque fui conocido antes de la fundación del mundo, pero cuando estemos en gloria conoceremos cómo fuimos conocidos. ¿Saben qué importante es saber que Dios te escogió? Y no porque se le da la gana, sino porque tiene un propósito. Porque Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Diga conmigo, en amor. ¿Ve que hay una expresión de amor? Un amor que no es genérico, sino que es personal. Es un amor claro, concreto, sobre personas concretas. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay un propósito. Hay un propósito. Romanos 8, 28, nos gusta citarlo mucho ese versículo, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay una coma. Pero eso quiere decir, pare un poquito, no siga, coma, deténgase, medite. Y dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Vio que por lo general en campamentos de jóvenes o retiros de jóvenes o en la iglesia en general, muchas veces cuando buscan oración o piden que un pastor o un ministro ore, le dice, ¿y por qué querés que ore? Le dice, porque quiero que Dios me muestre su propósito para mí. O le dice, yo quiero saber mi propósito. Y Dios dice, ¿tu propósito? Yo no tengo ningún propósito contigo. Yo te escogí para mi propósito. Cambia, ¿no? Porque esto es como querer jugar al rompecabezas y pensar que lo terminé porque tengo una pieza. No, es una pieza de un todo.
Él te dio una pieza del rompecabezas porque cuando nos juntemos todos armamos un todo. Y ese todo se llama la gloria de Dios. Porque todo es para la gloria de Dios. Dios lo hizo porque Dios es glorificado a través de esto. Amén. Así que Dios tiene propósito, nada más que nosotros no lo sabemos. Está en Él. Tenemos un Dios de misterio, un Dios de secretos. Él revela lo que quiere revelar y a quien quiere revelárselo. Pero lo que podemos ver nosotros aquí es que la Escritura deja bien en claro que Dios escogió con total libertad. Vamos a Romanos capítulo 8. ¿Hasta qué hora tengo? Son las 10 de la noche. 2:15 de la mañana, ¿no? Bueno, yo uso el reloj de adorno nomás, ¿no? Me avisan más o menos, no sé a qué hora podemos detenernos. Si no, cuando ya vean que están muchos durmiendo, ahí paro, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 28. Amén. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, llamados. Es una palabra clave. Yo no voy por iniciativa mía, yo soy llamado. ¿Sí? Ahora, si yo me paro en el cementerio y llamo, ¿van a venir los muertos? No. ¿Qué tiene que suceder? Tienen que estar vivos, pero están muertos. Entonces, Dios, solamente Dios, puede llamar a alguien que está muerto a la vida. Señor, mi hermano Lázaro ya está podrido. 4 días tiene ya de muerto. ¿Por qué llegaste tarde? Y si ustedes leen en contexto, Jesús se quedó a propósito más tiempo para que se muera, ¿no? Yo siempre dije que Dios a veces se retrasa para llegar a tiempo, ¿no? Solamente lo hace Dios eso, ¿no? Pero Jesús le dijo, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Sí, sí creo, Señor, que el Señor lo resucitará en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se paró delante de la tumba y dijo, quiten la piedra. Un silencio habrá habido allí en ese lugar. Y él se paró y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo estaba Lázaro, según la Escritura? Podrido, muerto, bien muerto. Y ahí sale Lázaro. A la sorpresa de todos, desátenlo y déjenlo ir. ¿Qué es lo que vemos en ese cuadro? Porque usted dirá, ¿para qué el Señor lo resucitó si después se volvió a morir dentro de poco? Es más, resucitó y dice la Escritura que querían matarlo a Lázaro y a Jesús. Los mismos judíos lo querían matar. Ahora dice, ¿cuál fue el cuadro de esto? Este es un cuadro para demostrarnos a nosotros lo que sucede cuando hay un llamamiento eficaz, cuando Dios nos está llamando. Pero, ¿qué debemos ver nosotros? Cuando una persona está muerta en la tumba, en el sepulcro, debe primero recibir vida para recién oír el llamamiento y venir. Eso se llama regeneración, eso se llama nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver ni entrar en el reino. Entonces Jesús, cuando dijo Lázaro, la vida fue a Lázaro. Ven fuera. Lo llamó. ¿Y qué hizo Lázaro? Escuchó. Lázaro no estaba en la tumba diciendo, ay, qué ganas de resucitar que tengo. Lázaro no decía, ¿a qué hora irá a venir el maestro? Ya hace 4 días que estoy esperando y no viene. Lázaro estaba muerto como nosotros. Cuando Él te llama y acudís a su llamado, escuchás la voz, es porque Él te escogió. Por eso dice Juan capítulo 10, versículo 26. Vosotros, le decía Jesús a los judíos, no creéis en mí porque no sois mis ovejas. No le dijo, vosotros no sois mis ovejas porque no creen. Le dijo, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Y yo les doy vida eterna.
¿Lo ven? Esto claramente te está mostrando de que la elección es de Dios. Por eso dice el versículo 28, que los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿cuándo dice que los conoció? Antes. ¿Cuándo dice Efesios 1:4 que nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Ese antes habla de la eternidad. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y dice así la Escritura: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Fíjese, en Cristo el unigénito pasó a ser el primogénito. Unigénito es uno único hijo y primogénito es el mayor de todos los otros. Y esto dice que fue un plan eterno de redención, porque antes, en la eternidad, cuando el Hijo era unigénito, allí se decidió que iba a ser primogénito. Amén. Fuimos llamados herederos, por eso Pablo dice, si son hijos, son herederos. Tenemos un Padre glorioso. Y dice la Escritura, el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para que podamos entender que no es genérico, sino que es específico. El Padre escogió específicamente y se lo dio al Hijo para que muera específicamente. Y el Espíritu Santo vino para regenerar específicamente a los escogidos de Dios. Vamos a interpretar el versículo 30 desde atrás para arriba. Fíjense, la pregunta es, ¿a quiénes glorificó? Allí dice, a los que justificó. ¿A quiénes justificó? A los que llamó. ¿Y a quiénes llamó? A los que predestinó. ¿Y a quiénes predestinó? A los que antes conoció. Glorioso. No hay duda, no hay duda. Yo no me atrevo a dudar. Pero usted se empieza a sentir contento al saber que fue escogido. Pero en algún momento le va a llegar un poco de, ¿será o no será? Porque ¿cómo es que Dios puede escoger a unos para salvación y permitir que los demás que no son escogidos sigan en la condenación eterna? ¿Cómo es esto? Lo primero que tenemos que ver es nosotros es que el hombre no es víctima, es culpable. ¿Sí? Porque hasta que nosotros no veamos a la humanidad como culpable, siempre vamos a pensar que Dios es injusto. Si chocan dos colectivos con gente y están todos muy mal heridos y viene un médico con una ambulancia y dicen, a ver, a usted, a usted y a usted y a usted, venga, lo voy a llevar al hospital, lo salvo, los demás muérense. Eso es terrible, ¿no? Porque eso fue un accidente. El pecado no es un accidente. El pecado es una infracción que es de la concupiscencia. El pecado es un delito. Y tenemos un juez justo. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es que Dios permitió que el hombre peque? ¿Dios lo hizo pecar? No. Vemos nosotros de que Dios puso al hombre creándolo en un estado condicional. ¿Qué significa condicional? Que le daba libertad para escoger. Por eso dice, aquí está el árbol de la vida y acá está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo, de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, puedes comer, pero de este árbol no comerás. ¿Cuántos mandamientos tenía Adán? 1. Y por un solo pecado, todos hemos pecado. ¿Cuántos pecados han cometido ustedes desde que nacieron? Estamos fritos, ¿no? Necesitamos un Salvador. Pero fíjense en ustedes que si Dios no hubiese creado a Adán en estado condicional, nunca hubiera sido libre. Pero como tenía libertad, el que pecó fue Adán, no lo puso Dios para pecar, sino que por ponerlo en estado condicional, él pecó. Lo mismo que Lucifer y la tercera parte de los ángeles fueron creados en estado condicional. ¿Por qué? Porque son creación, no son eternos, son criaturas. Y fíjense en ustedes,
Tanto Lucifer como la tercera parte de los ángeles estaban en estado condicional, por eso que ellos escogieron pecar. Pero la 2/3 parte de los ángeles que no pecaron, que quedaron ellos sin ningún tipo de posibilidad de pecar, no pecaron porque fueron creados en estado incondicional. Ellos nunca iban a pecar porque Dios lo creó incondicional. Pero a estos los puso en estado condicional. ¿Para qué? Para que Dios no sea tenido por culpable, sino que el hombre pecó por su concupiscencia. Entonces Dios nos está mostrando de que el hombre no es víctima, el hombre es culpable. Por eso que hay toda una escenografía de un juicio, de un juzgado. Hay un juez, hay un abogado que es Cristo, hay leyes, hay condenados, hay salvados, hay una condenación, hay un juicio, hay muerte. Pero el plan eterno de redención lo hizo el Señor, que eso lo vamos a ver mañana si Dios quiere. Hoy estoy terminando ya con el estado de la elección incondicional de nuestro Dios. Vamos a ver rapidísimo, para terminar, el capítulo 9 de Romanos, y vamos a ver acerca de la elección. Dice el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección que dice allí, sea ¿de quién? Permaneciese, y no por las obras, sino por el que llama. Porque se dijo, el mayor servirá al menor. ¿Y qué dice el versículo 13? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Escogió a Jacob y a Esaú no. Si nosotros tenemos que aplicar nuestra justicia, ¿a quién deberíamos salvar? Porque Jacob suplantó, engañó y le quitó la bendición a Esaú. Pobre Esaú. Pero sin embargo dice Dios, yo no escogí por obras, yo no escogí por lo que hicieron. Yo escogí aún antes que naciesen, ni habían hecho el bien ni el mal, yo ya los escogí porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Es como que Pablo está discutiendo imaginariamente con un arminiano, ¿no? Es como que hay injusticia en Dios. En ninguna manera, pues escuchen, esto es soberanía. Dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Corra al frente, venga a buscar su salvación. Por más que corra hasta la esquina, si Dios no lo escogió para salvación, no va a ser salvo. Y usted dirá, pero eso es muy duro. Entonces Pablo añade lo siguiente, a Faraón le dijo, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Y usted dice, wow, ¿cómo dice esto? ¿Que Dios endurece? Sí, la Biblia dice que Dios a quien quiere endurecer, endurece. Jesús dijo, cuando sus discípulos en Mateo 13:13 en adelante le preguntan, Maestro, ¿por qué a ellos le hablas por parábola y a nosotros nos hablas abiertamente? Y Jesús le dice, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Como está escrito por el profeta Isaías, para que sus ojos viendo no vean, y sus oídos oyendo no oigan, y vengan a mí arrepentidos y yo los sane y se conviertan. ¿Ustedes se acuerdan lo que dicen Hechos de los Apóstoles 15, que dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en esa región? Y sin embargo en Hechos 17 dice, y Dios le dijo a Pablo por el Espíritu Santo, habla, no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. No dijo, yo quiero salvar a toda la ciudad, dijo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Elección, Dios escoge libremente y eso no se predica hoy. Uno tiene una salvación universal y dice todo el mundo se puede salvar. Lo que hizo los arminianos es despersonalizar el amor de Dios
para conservar la universalidad del Evangelio. Y eso es terrible. Yo quiero que mi esposa me ame como yo la amo a ella, personalmente. Dios amó personalmente a individuos concretos, a personas concretas, tal cual Él lo determinó. Vamos a ver el último versículo, 2 Tesalonicenses 2:13. Bueno, creo que es el último. 2:13. Yo me entusiasmo y puedo estar hasta mañana hablando, ¿no? 2 Tesalonicenses 2:13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde principio. ¿Para qué dice? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y de la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los únicos que pueden alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Los que fueron llamados conforme al Evangelio. ¿Quiénes son los que fueron llamados conforme al Evangelio para llegar a ser santos a través del Espíritu y alcanzar la salvación? Los que Dios ha escogido desde el principio para salvación. La Escritura se interpreta a sí misma. Las grandes preguntas exigen extraordinarias respuestas y la Biblia es suficiente. La Biblia responde a las más grandes preguntas que podamos tener, porque recuerden que es inspirada por Dios y es útil, es muy útil. Tengo cantidad de versículos para compartirle, pero creo que es importante hoy por lo menos reflexionar de esos 5 puntos que Calvino sacó a la luz detrás de la oscura nube de la ignorancia, y que no es invento de Calvino, sino que es la misma palabra del Evangelio, que hoy la iglesia moderna ignora totalmente, porque ignora la palabra, ignora las doctrinas, y lo peor de todo es que camina por el camino ancho y pernicioso, que eso significa espacioso, del arminianismo. Jesús dijo: el que cree en mí, ¿se acuerdan cómo sigue? Como dicen las Escrituras, porque muchos omiten esa parte. Dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es el Evangelio según los santos evangélicos, pero no es la verdad. Dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. ¿Cuál es la clave? Creer como dicen las Escrituras, no inventar, no crear fábulas. Y hoy, lamentablemente, muchos cristianos siguen comiendo olla contaminada con muerte, como dijimos ayer. Muchos siguen caminando por el camino ancho. Espacioso es pernicioso. Pastor, ¿puedo hacer esto? Sí. Pastor, ¿está bien esto? Sí. Pastor, ¿me deja hacer esto? Sí. ¿Podemos hacer Halloween? Sí. ¿Podemos hacer una kermés? Sí. Eso se llama utilitarismo. Si a mí me resulta, lo usamos. No importa que la Escritura no nos avale. ¿Saben? El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice: muchos profesan ser hijos de Dios, pero con sus hechos lo niegan, haciendo obras abominables delante de los ojos de Dios. Cuando alguien es renacido del Espíritu, tiene el ADN de Cristo. Odia el pecado como Cristo odia el pecado, y ama y practica la santidad y la justicia como el Padre nos manda. Sed santos porque yo soy santo. Si alguien cree que vamos a poder negociar en el día del juicio final delante de Dios,
está equivocado. Y si usted dice, pero si nosotros no vamos a pasar un juicio, la Escritura dice, Mateo 25, léalo después del versículo 35 en adelante, el juicio de las naciones, dice, todos serán reunidos. Y el Señor se sentará en su trono y apartará a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos. La visión de Juan, ese día de la resurrección, hasta los muertos, los que estaban en el mar, los que estaban en el Hades, todos saben que el juicio será oral y público. Todo lo que estaba oculto será visto. Hebreos 4:13 dice, porque no hay nada oculto, no hay nada encubierto. He aquí todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14 dice, en aquel día el Señor traerá a juicio todas nuestras obras para que recibamos cada uno conforme a sus hechos. Es el día del Señor. Por eso es que es importante conocer la doctrina de la gracia. Yo voy a pedirle que medite en esto. Mañana nos queda para ver 3 puntos más, ¿sí? La expiación limitada, la eficacia. La pregunta es, ¿por qué murió Cristo? ¿Sí? Eso vamos a ver mañana. El llamamiento eficaz y la preservación de los santos. En otras palabras, la seguridad de la salvación. Esto lo vamos a ver mañana, si Dios así lo permite. Y sé que a veces el tiempo nos corre, pero vamos a tratar de darle el tiempo que merece su palabra para que la escudriñemos. Les aseguro, por fe y por convicción en Jesucristo, que si el Señor les quita los velos, se sentirán plenos en el Señor. Y todo se le va a acomodar en la cabeza, porque hay muchas cosas que decimos, creo en la palabra, pero no la entiendo. Todo habla de que Cristo sea glorificado en el Padre, porque Él es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Les invito que cierren sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Estamos en buen tiempo, 10:22 de la noche. Padre, quiero darte a ti la gloria, la honra, la alabanza. No hay otro Dios como tú que anuncie el final desde el principio. Todos comienzan para terminar y tú terminas para empezar. Eso te hace único, Señor. Nadie hace lo que tú haces, por eso no hay otro Dios. Y tú anuncias nuestro destino final desde la eternidad. Por eso es que te damos gracias, porque tú nos revelas y Jesús glorificado tu nombre. Jesús regocijándose incluso decía, Padre, sí, Padre, porque así te agradó a ti. Lo que tú quieres es, tú estás en los cielos y lo que quisiste hacer has hecho, Señor. Gracias, Padre, por quitar la niebla. Gracias por sacar la nube oscura que oscurecía tu gracia. Ayúdanos a propagar esta verdad, como sucedió allí en aquel aposento alto, porque con pocos tú haces muchas cosas. Bendigo a los que tú trajiste, bendigo a los que están aquí y a quienes tú, Padre, vas a añadir y no nosotros. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro único Dios y Señor soberano. Esa gracia sublime que nos salvó, que nos dio vida, que compró nuestras vidas con la sangre del Cordero. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender. Pero gracias por la fe que tú nos das para poder creer en ti. Gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendice, amados. Amén.